Entonces, creamos la base de datos prueba y luego nos paramos en ella, ¿sí? Con use prueba. Vamos a hacer un refresh sobre databases y ahí tenemos entonces nuestra base prueba. Base prueba que si la creamos así como está, luego veremos cómo manejar el tema del tamaño de los archivos de datos y el archivo de registro. Ya tiene unos valores predeterminados, ¿no es cierto? En data file y en log file, log data file. Es hacer clic derecho sobre el nombre de la base y luego properties, ¿no? Entonces cuando hacen eso, vamos a esperar, salta este cuadro y nos permite ver entonces cuál es el tamaño, por ejemplo, asignado por defecto a la base de datos, 16 megas, ¿sí? Y bueno, luego en files pueden ver que cualquier base de datos que ustedes creen tiene por defecto dos archivos. Uno es el archivo de datos principal, ¿sí? El main data file se denomina, que tiene extensión MDF, ¿vieron? Que se llama prueba.mdf, de main data file. Y luego tienen un archivo con extensión LDF, de log data file, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese archivo de log lo que mantiene es el historial de toda la base de datos, o sea, todas las acciones que fuiste haciendo en esa base de datos, desde que se crea hasta que eventualmente se pueda dropear, ¿no? ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? Entonces, siempre van a tener esos dos archivos. Si después, porque la base de datos es muy grande en cantidad de tablas y de registros en cada tabla, querés agregar nuevos archivos de datos, lo podés hacer. En ese caso, esos archivos de datos extras que puedas agregar, ¿sí? Vieron que abajo está el botón Add de agregar. Yo puedo agregar allí, ¿no es cierto? Sí, un archivo de datos extra. Se denominan archivos de datos secundarios. Y la extensión que tienen son NDF. La N, ¿por qué? Bueno, porque le sigue a la M, ¿no? En el abecedario. No hay otra explicación. ¿Lo ven? Ah, bien. Ahí están. Bueno, entonces, luego lo que va a ocurrir más adelante es que vamos a poder agrupar diferentes archivos de datos, cuando ya la base de datos sea muy grande, en diferentes file groups, así se denominan, ¿no? Entonces cada file group contiene un grupo de archivos de datos, ¿no? Todos ellos con extensión NDF, o sea, son archivos de datos secundarios. Siempre hay uno solo que es el principal, el que tiene extensión MDF, M de main, ¿no? Por eso principal. Bueno, abajo están los file groups, ¿vieron? ¿Sí? Están entonces general, files, luego file groups. En este caso tenemos un solo file group, que es el que viene predeterminado, cuando creas una base de datos, que se llama primary. Claro. También tenemos la posibilidad de agregar un file group, ¿vieron? ¿Sí? Todo por asistente gráfico. Pero todo esto que podemos hacer por asistente gráfico, también lo podemos hacer por código. Entonces les voy a enseñar cómo hacerlo también por código, ¿sí? Bueno, ¿de ahí me siguen, chicos? Sí, vamos bien con esto. Vieron, bastante simple, ¿no? Muy intuitivo. Bueno, ¿cómo creamos un tipo de datos? Esto sería como un typedef, ¿no es cierto? ¿Sí? En C++ o en Java, ¿sí? Se hace así, ¿no? Se hace un create type, o sea, crear tipo de dato. Le llamé quit, como le pudo haber llamado Sarasa, ¿sí? ¿No es cierto? Y después se pone, bueno, from,
y el tipo de dato que querés. En este caso le hice un char de 11 y que, bueno, admite la posibilidad de no colocar ningún valor, o sea, null. Así que vamos a crear ese tipo de dato. 5, lo creamos y luego lo que podemos hacer es utilizarlo en la creación de alguna tabla. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en la siguiente tabla, ¿no? Voy a crearme la tabla empresa bajo el esquema predeterminado, ¿no es cierto? Que es el database owner, o sea, el DBO. Tiene su clave primaria, muy bien, ¿sí? Lo creo sobre el file group primary, ¿vieron? Al final dice on primary. Con esa cláusula le indico en qué file group va a parar entonces los datos cargados en esta tabla. Y estamos utilizando el tipo de dato quit que nos acabamos de crear arriba. ¿Vieron? Quit. Ya no es ni char, ni varchar, ni int, ni bit, ni nada por el estilo, sino que directamente es de tipo de dato quit. Sabemos que quit, porque lo hicimos arriba, es un char de 11. Ya más de 11 caracteres no permite. Bueno, creamos entonces la tabla empresa. Vamos a verificar dentro de la base prueba, haciendo clic, haciendo un refresh sobre tables. Y ahí tenemos entonces la base empresa. Si expandimos columnas, allí vemos claramente el tipo de dato quit, ¿no? Para el campo homónimo, ¿no? O sea, quit. Así de simple se crea entonces un tipo de dato en SQL Server. Sí, chicos. ¿Cuál es el beneficio de hacer eso? Bueno, es un tipo de datos más descriptivo, ¿no? De lo que estoy haciendo. En este caso, obviamente, si el tipo de datos es de quit, no voy a colocar allí el nombre de una persona, ¿no? Tengo que colocar sí o sí el quit, ¿no? Bien. eh, para ver los números de línea de código, ¿se acuerdan aquí, no? Cómo se hace, ¿no? Hay que ir a Tools, opciones, y luego a Text Editor, claro. Transact SQL, a ver si tengo por allí. El line numbers, bueno, le damos OK y ya lo vemos. ¿Sí? Bien. Otra tabla. Fíjense, la de Customer, ¿no? Que está justo a continuación. Eh, y en este caso, bueno, no contiene al tipo de dato char, por lo que estamos viendo, pero bueno, vamos a crearla igualmente, la de clientes, o sea, customers, con F5. Hagamos un refresh sobre la tables de la base de datos prueba. Y allí aparece entonces nuestra tabla customer. Tiene su permanent key allí. ¿Todo para qué? Bueno, como para ver un poquito esto, miren. Podemos ver mediante un procedimiento almacenado del sistema. Todos ellos empiezan con SP en SQL Server, por convención, no es porque sea obligatorio hacerlo así. Entonces dice store procedure, o sea, SP tables, arroba table owner, bueno, arroba es una variable, ¿no? Indica que table owner es una variable, DBO. O sea, cuáles son todas las tablas que están bajo el esquema predeterminado de DBO o Database Owner. Bueno, pintamos y ejecutamos la sentencia, el start procedure, mejor dicho, y aquí tenemos entonces las dos tablas que hemos creado recién bajo el esquema. ¿Qué sería? Bueno, si tienen algún comentario o algo por el estilo, digamos, ¿sí? Sí, simplemente eso. Bueno, allí nos dice entonces quién es el dueño de la tabla, que puede ser DBO o cualquier otro esquema, que ahora enseguida vemos cómo se crean los esquemas. El nombre de la tabla, bueno, el tipo de tabla y algún comentario sobre el mismo. ¿Sí? Bueno, y si queremos ver, por ejemplo, la estructura de una tabla, lo que sería equivalente al describe, ¿no es cierto?, de MySQL, lo hacemos con un procedimiento almacenado del sistema llamado sphelps, claro, por ejemplo, el objeto customer, bueno, la tabla, y nos devuelve, bueno, información de la estructura de esa tabla, ¿no? Es decir, cuáles son sus campos, los tipos de datos, etcétera, etcétera. Sí. Ok, bien. Sí. Sí. Claro. Y de hecho, si yo hiciera esto, fíjense, ¿no? Clic derecho sobre el nombre de la tabla, ¿no?
Script table as create to new query editor window. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy llevando a una nueva pestaña cuál es el diccionario de datos necesario para crear esa tabla. ¿Por qué? Porque de pronto yo me migro de base de datos y no me quiero llevar todas las tablas originales, ¿viste? De esa base de datos anterior, sino algunas. Entonces me quiero llevar el script para poder crear esas otras tablas de la base vieja en la base nueva. Entonces esto estaba genial, ¿no? Para eso. Y cuando yo lo hago, vamos a esperar un poquito que lo genere, pasa lo que decía Belén. Es decir, va colocando todo entre corchetes. ¿Por qué? Porque aunque no sea necesario, lo hace por convención. Es decir, claro, ¿cuándo es necesario realmente utilizar los corchetes? Bueno, cuando hay espacios en blanco, ¿no? En el medio. Si no hubiese espacios en blanco, no es necesario. Y la verdad que no veo ningún espacio en blanco. ¿Sí? Es más, de hecho, cuando pongo, por ejemplo, el nombre de una primary key, utilizo el guión bajo, ¿no? Como abajo. Primary key customers. ¿Sí? Pero lo hace automáticamente por convención. Pero la verdad que en ninguno de estos casos es obligatorio. Por eso cuando nosotros creamos una tabla, nunca le colocamos entre corchetes, salvo que tenga espacios en blanco en el medio. Y sea una expresión compuesta por dos o más palabras, ¿no? En ese caso. Sí, chicos. Bueno, podemos cerrar esto, ¿no es cierto? Este es el diccionario de datos que yo me tendría que copiar para poder instalar esta tabla en cualquier otra base de datos. Está bueno, ¿no? Todo automático, ¿no? Sin tener que escribir una sola línea, ¿no? Sí, es mucho más directo, claro. Mucho más directo que... Ujú. Ok. Sí. Esa extensión, digamos, sí. Voy a averiguar si se puede agregar alguna extensión, algo para hacer eso, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eso es MySQL, ¿no? Sí. Claro. Claro. Ujú. Ahí te dice los pasos para hacer el diccionario de datos Ok. Ah, buenísimo. incluso el enlace directamente para descargarlo, Sí. cómo conectarlo. Ujú. Y bueno, podemos generar del personaje que lo tenés instalado, generar. Perfecto. Perfecto. Dale, buenísimo, Belu. Está muy bueno. Que dije, tenía de poquito. Sí, 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 sí. Muy bueno. Acá no se ve con el tema del desarrollo diccionario, seguramente debe tener. Sí, claro, sí, sí. Claro que sí. Bien, bueno, eso en cuanto a este script ya lo tenemos, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, entonces recuerden, el SP help es equivalente al describe de MySQL. ¿Sí? Muy completa la información, ¿eh? Que devuelve. Por lo que estamos viendo, la verdad que sí. Bien, vamos al otro script, chicos. ¿Sí? Vamos a abrir entonces, haciendo un file, open file.
Y allí abrimos entonces aquel que diga esquemas y archivos, ¿sí? Esquemas y archivos. Bien, vamos abriéndolo y antes de verlo, sería interesante analizar un poco, por eso se los voy a compartir, el documento Word, ¿no? Que están viendo por allí, que dice sistema de archivos. Bien, y este sistema de archivos dice lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos, vieron que cuando van a databases dice System Databases. O sea, ya de forma predeterminada el motor de base de datos posee estas cuatro bases de datos del sistema. Por ejemplo, la base master posee toda la información del motor de la base de datos. Los logins, las alertas, ¿no es cierto? Sí, las tareas, el scheduling, etcétera, etcétera. Luego tenemos la base de datos model, que tiene los templates, o sea, las plantillas de los objetos que luego vas a estar armando, ¿no? Las tablas, las vistas, los store procedures, las funciones, etcétera, etcétera. Es como cualquier model, ¿no? De cualquier aplicación gráfica, ¿no? Con la cual yo me voy colocando los componentes gráficos en la pantalla. Tienen también el Main Storage Database, ¿no? MSDB, ¿no? Main Storage Database, o sea, la base de datos de almacenamiento principal, ¿bien? Que guarda información de las tareas, o sea, scheduling. Scheduling es un conjunto de tareas, ¿no? Que realiza el motor, por ejemplo, todos los días a las 3 de la mañana a realizar un backup full de la base de datos. Es una tarea programada, ¿no es cierto? ¿Sí? Se puede hacer allí. Y mantenimiento, por ejemplo, se hace un backup todos los días a tal hora. Y la TNDB, que almacena objetos temporales, como los que aprendimos en MySQL. ¿Se acuerdan tablas temporales, no? Que caducaban con la sesión cuando expiraba la sesión de la instancia, ¿no? Bien. Estas cuatro bases de datos siempre están, pero aparte de ellas, entonces, podemos empezar a agregar nuestras propias bases de usuario. Bueno, tiene el nombre de la base y el owner. Si ustedes se fijan al final, nosotros podemos indicar que una tabla, por ejemplo, pertenezca a un determinado esquema o esquema, y por defecto es el DBO, ¿no? DBO punto, ¿vieron? Y el nombre de la tabla, o de la vista, o del store procedure, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ese es el owner de la base de datos y a ese esquema se le pueden dar un conjunto de permisos. El tema de los archivos ya lo habíamos comentado, ¿se acuerdan? Main data file, NDF, LDF, el log. El autocrecimiento o autogrow también se denomina. Se recomienda que el log sea un 25% del main data file. ¿Por qué? Bueno, porque a medida que vas haciendo transacciones en la base de datos, todo eso que fuiste haciendo se va almacenando en el archivo de log. Lleva todo el historial de lo que fuiste haciendo con la base de datos hasta que eventualmente la hayas eliminado, ¿no? Le hayas hecho un drop. Bien, y tenemos dos nombres en las bases de datos que son el nombre lógico y el nombre físico, ¿no? El nombre lógico es el nombre que uno le suele colocar en la sentencia SQL. Y, por ejemplo, no sé, base de datos clientes, entonces ese sería el nombre lógico. Y el nombre físico es el del data file y el log, por ejemplo, clientes-log.ldf, ese sería un nombre físico posible. Sí, o clientes-data.ndf, ese sería un nombre físico posible. Y si ustedes se fijan en SQL, ¿sí? Si se van por un instante allí al Management Studio y hacen clic derecho sobre alguna base de datos, por ejemplo en prueba, ¿sí? Y van a Properties, y luego de Properties a Files, ahí ven los nombres que le van otorgando, por ejemplo, ¿no? A prueba, bueno, le dejó prueba, ¿no? Pero por ejemplo al de log le dejó prueba-log. Entonces ese es el nombre físico del archivo.
Bien. ¿Sí, chicos? Sí. Ok, bueno, file groups. El tema de los file groups, que allí mismo uno puede agregar un file groups o eliminar, ¿sí? Tenemos que agrupa solamente archivos de datos, ¿sí? En el file group primary generalmente uno deja el main data file y luego en otros file groups secundarios uno va dejando los diferentes archivos de datos secundarios. ¿Esto por qué se hace así? Porque cuando vos tenés una base de datos muy grande, nunca te conviene dejar todo en un único archivo de datos, por más de un motivo, ¿no? Una puede ser porque, bueno, puede que ese archivo se vuelva corrupto y entonces perdés toda la información, y otra es porque se vuelve muy lento el acceso a ese archivo. Es lo mismo que ocurre con el sistema operativo, ¿no? Eh, los datos se van almacenando en disco, ¿m? En diferentes sectores, ¿sí? Y luego cuando uno tiene que ejecutar un archivo muy grande, por ejemplo un instalador, ¿no? Que ocupa más de cientos de megas, obviamente que la ejecución es mucho más lenta que un archivo chico. Entonces, divide y reinarás, ¿no? Dice la frase. Acá es totalmente cierto eso. Y entonces cuando tenés muchos datos, no, se divide esos datos y se los coloca en diferentes data files, o sea, archivos de datos. Y a su vez esos data files se agrupan en diferentes file groups. ¿Me siguen, chicos? Como la organización, ¿no? Entonces, en SQL Server. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no es cierto? ¿Por qué se divide esto en file groups? Bueno, pues si tengo una base de datos grande, por ejemplo, de 300 gigas, lo cual hoy en día es muy frecuente, muy, pero muy común, tendré tablas pesadas y otras livianas, claro, en cantidad de registros, queremos decir, ¿no? Además, en bases de datos altamente transaccionales, donde se hace muchos insert, update y delete, ¿sí? Se separan los datos de los índices en diferentes discos. Hasta esa separación se hace. ¿Se acuerdan los índices que usamos en MySQL? Bueno, aquí también obviamente hay índices, agrupados, no agrupados, y los índices generalmente se separan en otros discos porque ocupan mucho espacio en memoria, ¿no es cierto? Los índices. Ya que el índice, vos lo que estás haciendo con un índice es clonar todos los datos de una columna por la cual estoy indizando. La saco fuera del clon y luego ordeno todos los valores de esa columna clonada por el índice, ¿viste? Así encuentra más rápido el dato del motor de la base de datos. Como ocupa mucho espacio, entonces se separan en otros discos los índices. Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Esquemas o esquemas. Sabemos que en MySQL una base de datos es lo mismo que un esquema. No hay diferencias. Acá no. Acá es diferente, ¿no? Un esquema puede contener un montón de objetos. Tablas, vistas, store procedure, etcétera, etcétera. ¿Para qué se hace esa división? Para poder otorgarle, por ejemplo, un set de permisos a cada esquema en particular. De pronto, en una empresa, un esquema puede representar el sector de administración, otro esquema de producción, otro el de ventas, etcétera, etcétera, y cada uno tendrá entonces un, un set de permisos diferente, ¿no? Obviamente no todos pueden ver la misma base de datos, pero no todos pueden manipular los mismos objetos de la base de datos. Algunos tal vez solamente para lectura, otros para escritura, otros tendrán permiso de backup, otros tendrán permiso para, por ejemplo, crear nuevos roles o usuarios. Entonces, digamos que de acuerdo al esquema, son los permisos que se van a estar manejando. Bueno, interesante porque desde el Server 2005 los objetos, o sea, tablas, vistas, store procedure, etcétera, etcétera, funciones, pertenecen a los esquemas, a schemas, y no a los owner como era en versiones anteriores al 2005. ¿Cómo se hace referencia a un objeto? Por ejemplo, una tabla desde afuera. Bueno, se coloca así, ¿no? Servidor, punto. El servidor está representado por una URL, punto base de datos, punto esquema, punto objeto. Esto significa que yo desde un servidor puedo parado en una base de datos X, puedo estar haciendo consultas a base de datos de otros servidores, siguiendo la ruta. Así que es muy interesante eso, ¿no? ¿Cómo generar los esquemas? Bueno, lo podemos hacer de dos formas, desde Security. ¿Quieren irse por un instante, sí, chicos? Allí al Management Studio.
Fíjense en la carpeta security, si ustedes la expanden, tenemos esquemas. Un clic derecho, new esquema. ¿Sí? Esa es una forma de poder generar un nuevo esquema. Claro, tenemos que ir a la carpeta security, que tiene cada base de datos, ¿sí? Luego de ahí vamos a esquema, y de esquema, clic derecho sobre esquemas, new esquema. Y esa es la manera de poder crear por el asistente un nuevo esquema, ¿no? Claro, ahí se los comparto. Ahí está, muy bien. Entonces, resumiendo, sería así, ¿no? Ubicamos nuestra base de datos, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, POPs. Vamos a la carpeta Security, la expandimos y tenemos la carpeta Schemas. Aquí vamos viendo todos los schemas que tenemos. En este momento. Bueno, ya son schemas predeterminados. Ahora hacemos clic derecho sobre schemas y nos podemos crear entonces un nuevo schema, al cual le otorgamos un nombre y demás. No lo voy a hacer ahora, pero la idea sería que lo podemos crear por código SQL, por transact SQL, ¿no? En este caso. ¿Cómo lo hacemos por código? Bueno, muy simple, ¿no? Tendríamos que irnos entonces al archivo esquemas y archivos, .sql, ¿sí? Y nos vamos a crear una base de datos, por ejemplo, test, con F5. Los paramos sobre ella. Podríamos haber hecho las dos cosas juntas, pero tuve que haber colocado un go en el medio, como un freno que pongo, ¿sí? De modo tal de que el motor ejecuta primero esto hasta el go y luego lo que continúa, ¿vieron? Entonces, cuando quieren ejecutar varias sentencias juntas, vayan poniendo go en el medio. A veces no es necesario. A veces no es necesario, ¿no? Claro. Pero en este caso sí, se puede hacer así. Bueno, verifiquemos si ya está nuestra base test aquí en Databases. Clic derecho, refresh, es lo más rápido, chicos. También hay un iconito de refresh arriba, pero es más práctico y más rápido hacerlo por este otro camino. Clic derecho sobre Databases, refresh. Ahí apareció entonces nuestra base test. Y vamos a crear un esquema dentro de esa base, el esquema ventas. Muy bien, allí ya lo creamos. Corroboren haciendo un refresh sobre security y esquemas, que se encuentre entonces ese esquema para la base test, ¿sí? Muy bien. Bueno, y luego lo que vamos a hacer entonces es hacer un select asterisco from sys.schema, que es una tabla del sistema, como tenemos en MySQL, para ver todos los esquemas que tenemos. Allí aparece el nuestro, ¿no es cierto? Ventas, al cual el motor le asigna en forma predeterminada un esquema ID, ¿sí? En este caso. Bien. Hasta ahí me siguen, chicos. ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, ahora a continuación lo que vamos a ver, aquí ya tenemos nuestra base de test, ¿no es cierto? En security, aquí tenemos nuestro esquema ventas, siguiente caso. Es más, sobre ese esquema ventas podemos hacer clic derecho, script schemas create to, new query editor window. Eso para generar también o para ver el diccionario de datos de ese esquema. Y ahora sí, vamos a crear un objeto dentro del esquema, por ejemplo, la tabla prueba. Muy sencillito, ¿no? Tiene solamente un par de campos que son el código y el nombre, ¿sí? Entonces lo creamos. Muy bien, así ya se creó. Y fíjate que entonces en tables, si lo expandimos, debemos tener entonces ventas.prueba, ¿sí? Expandimos, tenemos las columnas, código de nombre. Ya no es DBO, ¿vieron? Punto prueba, ¿no? Ahora es ventas.prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hicimos bajo un nuevo esquema. Bueno, muy sencillo, ¿vieron? Sí, muy simple. Y ahora, muy interesante es analizar cómo crear una base de datos por código, otorgándole un tamaño y un nombre determinado a cada
archivo que compone la base de datos. Sabemos por lo que dijimos recién que cada vez que creas una base de datos se generan automáticamente dos archivos, que son el main data file, el archivo de datos principal, y el log data file, ¿sí? Que va llevando todo el historial de lo que vas haciendo en la base de datos. ¿Sobre qué file group lo hacemos? Sobre primary, que es el predeterminado, ¿no es cierto? ¿Sí? En SQL Server. Pero fíjense que es obligatorio que esté siempre ¿quién? El log, ¿sí? Es decir, son los dos archivos obligatorios en la creación de toda base de datos, ¿sí? El data file principal y el log. ¿Mm? Si después le querés agregar más archivos secundarios, ningún problema, ¿viste? Ahora lo vemos enseguida eso. Bueno, ¿qué cosas debemos configurar de los archivos de esta base de datos? Bueno, el nombre. Vieron que tiene una N al comienzo, dice N apóstrofo, test database, guión data. Bueno, ese es el nombre lógico, ¿no es cierto? Sí, de la base de datos. Luego tenemos el file name, que ese sería, claro, los nombres físicos de los archivos. Claro, sí. Generalmente uno trata de elegir el mismo nombre, ¿viste? Para no generar, sí, confusiones, ¿no? Porque son muy similares, ¿no es cierto? Entre sí. Entonces, yo lo que recomiendo es, dejas así plano el archivo de datos y ponele un guión bajo log que no cuesta nada al archivo LDF, ¿no es cierto? O sea, el log data file. La N que está delante es esto significa que la base de datos va a contener caracteres o vamos a manejar, ¿no? Caracteres Unicode, ¿sí? ¿Se acuerdan del Unicode, no? El estándar UTF de 8, 16, 32 bits, ¿sí? Que nos permite representar cualquier carácter en nuestro idioma o en cualquier otra región idiomática. ¿Vale? Bueno, el tamaño inicial, chicos, del data file es de 3 megas y lo recomendable es que el tamaño inicial del archivo de log sea de al menos del 25 al 35% del data file. ¿Por qué? Porque obviamente crece mucho más lento el archivo de log generalmente que el de data file. Pero esto depende de dos cosas. Si son tablas muy transaccionales, ¿qué piensan ustedes que va a crecer más, digamos? Y probablemente el log, ¿no? Crezca mayor proporción que el de datos, ¿sí? Ahora, si son tablas poco transaccionales, donde solamente hago insert, bueno, entonces crecerá más obviamente el data file. Pero más o menos esta es la relación, ¿no? De 4 a 1 o de 3 a 1, ¿vieron? Sí, inicialmente como consideración de diseño entre el data file principal y el archivo de log. Después se verá, ¿no? El DBA deberá determinar entonces si conviene cambiar de proporciones en ese caso. File group, que sería, ¿qué cosa? El file group es el crecimiento, ¿no es cierto? Muy bien, el crecimiento del archivo, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando se completan los 3 megas del archivo de datos, crece un mega más. Y cuando se completa, crece uno más, y uno más, y uno más. ¿Hasta dónde? Bueno, no tenemos un max size allí, ¿no es cierto? ¿Sí? En el archivo, que nos diga hasta dónde, ¿no? ¿Cuál es el techo? Así que el único techo es obviamente el disco, la capacidad del disco, en ese caso. Bueno, ¿qué les pareció? Está bueno, ¿no? Vamos a crear la base de datos, ¿sí? Un test DB, entonces, y vamos a verificar que son correctos esos valores. F5. Bueno, ahí me tiró la bronca porque no existe la carpeta data, me está diciendo, dentro del disco C. O sea, yo estoy pretendiendo colocar en un pad que no existe, ¿no? Entonces, vamos a agregar entonces nuestra carpeta data dentro del disco duro C. Y la vamos generando. Ustedes pueden hacer lo mismo, chicos, ¿sí? Agregar la carpeta data dentro del disco C, en el array, ¿no? Del disco C. Data así como viene plano, sí, sí. Como carpeta, digo, ¿no? En el disco C. Porque vieron que aquí dice, ¿no? C, dos puntos, data, ¿no? Barra, bueno, está faltando eso, ¿no? Está faltando la carpeta data dentro del C. Bueno, una vez que la tengan, ahora sí, intenten volver a crear entonces la base de datos con F5. Y ahora sí fue todo bien.
Y vamos a verificar que realmente sea así, ¿no? En cuanto a estos tamaños, es decir, haciendo primero un refresh sobre databases y luego haciendo clic derecho sobre testdb, properties, o sea, propiedades, ¿sí? Y bueno, de ahí sale el cuadro con toda la información y vemos que efectivamente tenemos allí, podemos ver en files, ¿no es cierto? ¿Sí? El tamaño, expandiendo aquí la ventana, el tamaño del archivo de datos y el tamaño de el log data file. Bueno, vieron que en forma predeterminada le coloca un tamaño mínimo, ¿no es cierto? Sí, de 8 megas. Ya no maneja menos que esto, ¿no es cierto? Sí, bueno, pensemos que estamos en SQL Server, no en MySQL, ¿no? Entonces lo mínimo que maneja, o sea, la base de datos más chiquitita que puede haber en server es de 8 megas de datos. Y uno de log completan los 9 megas totales de esta base de datos ultra pequeña en SQL Server. Bueno, ¿me siguen, chicos? Bien. Ahí me dice, ¿no? Que está limitado a 2 GB, ¿vieron? ¿Sí? El tamaño, el max size, que es el tamaño máximo del archivo de log. ¿Sí? En este caso, se va creciendo de 1 mega hasta llegar a los 2 GB si es necesario, ¿no? Pero despreocúpense que nunca van a encontrar un log de 2 GB, digamos, ¿sí? Salvo en un banco, ¿no? Obviamente. Claro. Van recibiendo todas las transacciones de los postnet y los lapos, entonces ahí se tienen varios gigas, ¿no? No solamente 2, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿cómo lo vieron hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Tranqui, ¿no? ¿Listo? Ok. Ahora viene el siguiente ejemplo. Dice, crear la base de datos facturación en la unidad C. También lo vamos a hacer sobre la misma carpeta data. Y bueno, quiero que antes que eso vayan al explorador de Windows a ver la carpeta data y allí se encuentran los archivos de datos principal y el de log de testdb, que es la base que creamos recién, ¿sí? Ahí lo pueden corroborar. Claro, 8 y 1, ¿no? O sea que conforman las 9 megas de esta base de datos. Bueno, ahora vamos a hacer algo similar con facturación, pero quiero que analicemos un poco, porque cambia un poquito esto, ¿no? Ahora estamos agregando algo diferente. ¿Qué ven de diferente respecto a la base anterior? En la base de facturación. ¿Qué están viendo de distinto, digamos? Muy bien, estamos viendo un nuevo file group, que ya sabemos que agrupa archivos de datos secundarios, generalmente, como su carpeta exactamente, ¿cierto? Dentro de la carpeta de la base. Y ustedes saben que el file group primary es el que viene predeterminado. O sea, ya viene nativo cuando creas la base de datos. Y allí se aloja siempre el main data file, ¿no es cierto? O sea, el archivo de datos principal. Por eso arriba dice on primary, ¿vieron? Sobre ese file group primary se aloja entonces el main data file. Pero ahora yo quiero crearme un segundo file group llamado histórico, o como le quieran llamar, ¿sí? Que si tengo espacios en blanco aquí puedo hacerlo. Histórico 2020, por ejemplo, es totalmente posible, ¿vieron? Y como hay un espacio en blanco en el medio, lo encierro todo entre corchetes, ¿sí? Bien, como estaba antes. Y bueno, estamos agregando un archivo de datos secundario, los cuales tienen que tener siempre extensión NDF. ¿Por qué NDF? Porque la N le sigue a la M, simplemente por eso, no por otra cuestión. Bueno, después por lo demás es lo mismo, no hay diferencias. Tengo algún carácter de más por aquí. Bueno, bien. Tiene un tamaño de 20 megas el de datos principal, 20 el de archivo de datos secundario y 5 megas el log data file. Lo cual respeta esa medida, ¿se acuerdan? Esa proporción inicial de 3 a 1 o 4 a 1 entre el main data file y el archivo de log, ¿no? Bueno, vamos a crear entonces nuestra base de datos facturación P5. Muy bien, vamos a hacer un refresh sobre databases en el explorador de objetos como para verificar que ya se creó la base de facturación, ¿sí? Ok. Clic derecho sobre la base de facturación, Properties, volvemos al mismo cuadro de antes
Y verifiquemos entonces que ahora, si nosotros vamos allí a Files y vemos que tenemos los dos archivos de datos, el main y el archivo de datos secundario, el NDF, ambos con 20 megas iniciales, 5 para el log, y el log puede crecer hasta los 2 gigas. Otra cuestión, el log data file no va a parar a ningún file group, chicos. Los file groups solamente agrupan archivos de datos, nada más. Nunca de log, digamos. Por eso dice no aplicable, ¿vieron? ¿Sí? En la columna file group, claro, no se aplica porque no se guardan en file groups, los logs. Bien, genial. Y si volvemos a la carpeta data, ya se agregaron los 3 archivos. El de datos principal, el de datos secundario y el de log. Bien, acá no le indiqué un max size, ¿no es cierto?, al archivo de datos, con lo cual crece hasta 20 megas y no puede crecer más. Así que bueno, esto me hace acordar a la memoria de los celus, ¿no? Cuando se termina ya no puedes ingresar ningún mail, no puedes almacenar ningún mensaje WhatsApp, etcétera, etcétera. Claro, está pasando eso. O sea, ellos reservan siempre un data file determinado y bueno, no se pueden pasar de allí. Bueno, hasta aquí bien, chicos, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, todo esto que claro, no está en MySQL, pero aquí en server sí lo maneja. Bien, bueno, y, sigamos. Bueno, y ahí está también el concepto de... Hay dos conceptos muy interesantes, ¿sí? Que son el de particiones de tablas y el de snapshot. Bueno, ¿para qué sirve un snapshot? Sirve básicamente como una fotografía de la base de datos, una instantánea, justamente, a partir de la cual se puede reconstruir una base de datos en el caso de que no se tengan backups. Así que es como una segunda medida de seguridad por falta de backups, por ejemplo, ¿no? Los backups se siguen haciendo, se pueden agregar en forma adicional los snapshots, ¿sí? Entonces, también tenemos esa posibilidad. ¿Cada cuánto se hace un snapshot? Y depende de cuán transaccional sea tu base de datos. Si es muy transaccional, o sea, hay muchas operaciones de ML por allí, en la base de datos, entonces se suelen hacer 1 o 2 veces al día los snapshots. Recordemos que tampoco uno puede abusar porque ocupan espacio en disco. Y eso vale oro hoy en día, ¿no? El hardware, ustedes ya saben, con lo cual se hacen 1 o 2 snapshots diarios. Y backup, bueno, se trata de hacer como mínimo una vez por semana un backup. Pero bueno, depende de la entidad, ¿no? Entidades bancarias se hacen todas las noches. De hecho, si no te alcanza una noche, se va haciendo en más de una noche el backup. Pueden tomar 2 o 3 noches para completar el backup full de todos los datos. Lo que sí van haciendo son parciales, ¿no? Backup diferenciales. Bueno, eso por el lado de los snapshots, ¿no? O sea, es una manera extra de seguridad que tenemos, aparte de los backups, para poder recuperar bases de datos en caso de algún desastre, digamos. Bien. Y por el otro lado tenemos el tema de particiones de tablas, que tiene que ver con el hecho de que si vos tenés una tabla con una gran cantidad de registros, 100.000, 200.000, 500.000 registros, siempre es bueno tomar algún campo como criterio de partición, por ejemplo, el sexo, entonces separar a los clientes por sexo, o separar, por ejemplo, ventas por semestre o por año, ¿sí? Bueno, tomar algún criterio que me permita... Claro, también, sí, puede ser también, ¿sí? Este está bueno eso, o sea, sería el puesto, ¿no es cierto? ¿Sí? Como criterio de partición.
Y de esa manera, bueno, alivianar más la tarea de búsqueda del motor, ¿no? De la base de datos. Así que, miren, tenemos en SQL Server como Pero ahí me estarías apuntando también ya a las consultas y a las búsquedas como subbúsquedas también, porque si ya me estás particionando del inicio, ahí tenés una separación del grupo, pero ya eso es como que vendría, sí, o sea, la ayudaría a hacerlo más rápido en el caso de la academia. Claro, me autorrespondí yo sola, bueno, me empecé a hablar la ventaja. Sí, sí, no, pero lo bueno de esto... no, vos sabés que el tema es así, claro, el motor lo va a buscar directamente, Lo que pasa es que se hace una partición lógica en realidad, ¿no? O sea, imagínense, todos los datos de una tabla, bueno, se hacen particiones lógicas. Entonces, claro, es transparente para nosotros, ni nos damos cuenta. Nosotros hacemos la búsqueda común y corriente, tiramos un select y esperamos que nos responda lo más rápido posible el motor, ¿no? Pero para ello, entonces, claro, tenemos que hacer esta partición de tablas. No es el único modo de hacer un tuning de la base de datos. O sea, el tuning está compuesto por uso de índices, normalización de tablas y partición de tablas. Entonces, con esos tres pilares logramos tunear las tablas de las bases de datos. ¿Sí? Bueno, ustedes ya habían visto índices, ¿no es cierto? Habían visto también no habían visto lo de tablas particionadas, ¿no es cierto? Sí, es así. Pero falta ver eso, ¿no? Normalización también lo habían visto, me acuerdo. Y falta ver esto, ¿no? De tablas particionadas. Bueno, vamos a hacer entonces. Primero hay una ejercitación, dice sistema de archivos, ¿vieron? Antes de pasar a otra cosa. Así que la vamos a abrir aquí con nuestro Management Studio, File, Open File, como siempre. Ejercitación sistema de archivos. ¿Y qué nos dice aquí? ¿No? Dice, primero, crear un tipo de dato que contenga la capacidad de contener al quit. Muy bien, bueno. Vamos a utilizar allí una base de datos. Archivos Carlos, dice, bueno, está bien. Ok, bueno. Podemos ponerle Juan el nombre que queramos. Y bueno, nos paramos en ella y creamos un tipo de dato quit, en este caso, como ya habíamos visto antes. Tipo de dato quit que luego utilizaremos en la creación de una tabla, ¿no? Llamada clientes, que se ve allí abajo, en donde estamos utilizando el tipo de dato quit, ¿sí? Así que bueno, hagamos hasta allí primero, creando esta base de datos, poniendo un go, si quieren pueden poner un go, en el medio y hacen todo junto, es decir, crean la base de datos, se paran en ella. ¿Sí? Perfecto. Hacemos un refresh sobre las databases para verificar que está todo en orden. Ahí ya lo tenemos y luego vamos a crear el tipo de dato quit. Muy bien, así ya lo tenemos, a ese tipo de datos. Dentro de lo que sería la base de datos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, allí tenemos las tablas, etcétera, etcétera. Bueno, crear una tabla llamada clientes, esto ya lo hicimos. Vamos a crear la tabla clientes con ese tipo de data quit. Tiene un identity 02, ¿vieron? Sí, la primary key. Eso significa que arranca en 0 y va saltando de 2 en 2, o sea, 0, 2, 4, 6, 8, etcétera, etcétera. Lo hace en forma... ¿Cómo? 1,1 es equivalente a no colocar nada, ¿no? O colocar identity solo, porque yo también podría colocar identity solo, o sea, sin argumento, de esta forma, ¿no? Eso equivale a ser identity 1,1. ¿Sí? Claro. Es el salto al paso que hace, exactamente. Claro. Sí, sí. Pero bueno, si voy a poner 1,1, directamente puedo hacer identity. Es más cómodo, ¿no? Claro. Ya el predeterminado. Bueno, en este caso era arrancando en 0 y saltando de 2 en 2, ¿no? Bien. Damos la tabla, ¿sí? Luego verificamos en el Object Explorer.
Bueno, vamos a hacer un refresh aquí en Tables. Y vemos entonces allí que apareció nuestra tabla clientes con sus columnas. Allí está el tipo de dato quit. ¿Vieron? Mm, Perfecto. Si ustedes se fijan en programabilidad de la base de datos, ¿sí? Está la carpeta types, ¿vieron? ¿Sí? Y dice en algún momento user defined table types, es decir, o data types, ¿sí? Entonces vamos a hacer una expansión y allí tenemos nuestro tipo de dato creado recién, ¿no? Que es el quit, que está bajo el esquema predeterminado de DBA, ¿no? Database Owner. ¿Sí me siguen, chicos? ¿Sí? Entonces es como que cada objeto que vas creando, ¿sí? Lo puedes visualizar también allí en el explorador, ¿no? Bueno, vamos a insertar un par de registros en esta tabla de clientes. Y ahora vamos a crear una nueva tabla llamada nuevos clientes que posea estos atributos, ¿no? Que son el ID, el nombre y el quit. Como antes, casi. Y ya lo hemos creado. Y vamos a insertar entonces en la tabla nuevos clientes, seleccionando los campos desde la tabla original clientes, ¿sí? Es un insert select común y corriente. Se ubica, ¿no, chicos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, y hagan un select sobre la tabla de nuevos clientes. Esto para ver que está funcionando correctamente el tipo de dato quit, ¿no? Que es el que acabamos de crear. Bien. A ver qué más tenemos por aquí. Bueno, después me dice crear una base de datos llamada datos, que contenga dos archivos de datos. Uno va a ser el dato-a, tipo main data file, con un tamaño inicial de 2 megas y un crecimiento de 1 mega. El registro de transacción, o sea, el log data file, debe iniciar con un tamaño de 1 mega e incrementar en 1 mega también. Bueno, todos estos archivos están ubicados en la carpeta donde residen los archivos de datos y pertenecen al grupo de archivos primarios, o sea, el file group primary, que es el que viene ya predeterminado. Bueno, había una forma por código SQL de crear una carpeta dentro del sistema operativo, que es esta. Es ejecutar un procedimiento almacenado del sistema, del motor, ¿sí? Así que bueno, ¿quieren probar si funciona? Por ejemplo, data ya está creado, pero por ejemplo le pueden poner data 2, y ejecuten ese store procedure con el comando sec y verifiquen dentro del disco C que tengamos la carpeta eh, data 2. Ahí la tenemos, ¿sí? Data 2. Bueno, ¿vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Me siguen? Dale. Es cómodo, ¿no? Crear desde el propio código carpetas, ¿no? Muy bien. Mm. Bien. Creamos entonces esta base de datos, de que tiene su name, o sea, el nombre lógico, el nombre físico, ¿sí? Que es un metadata file, archivo tamaño inicial 3, ya sabemos que igualmente le va a otorgar 8 por defecto el motor de la base de datos. Y el file group, muy interesante, se le puede también dar en porcentaje, que crezca un 10%, o sea, 300K, ¿no? Un poquito más, porque estamos en binario, ¿sí? Cuando llega al tope de 3 megas, crece un poquito más de 300K. Es el 10% de 3 megas. Bueno, luego con el archivo de datos secundario, que extensión NDF, algo similar, 2 megas de tamaño inicial, pero que crece más de 200K.
cuando se completan los 2 megas. Y finalmente el lock, el cual es obligatorio, o sea, el lock data file, con un tamaño de 1 mega inicial y crece también en un 10%. Igual todo el tema de crecimiento de archivos lo tiene que determinar el DBA, de acuerdo a si la base va a ser muy transaccional o no, digamos, ¿sí? Bueno, probamos. Entonces vamos a crear esa base de datos. Bueno, hacemos un refresh sobre databases y ya tenemos nuestras bases Datacop. Bueno, luego tenemos... Uy, salud, ¿eh? Tenemos entonces en el siguiente ejercicio crear una base de datos llamada base L2 que contenga 2 archivos de datos. El data file con un tamaño inicial de 4 megas, crecimiento de 1 mega, relación 4 a 1, está bien, es coherente. Base L2B tipo NDF, o sea, el archivo de datos secundario, con un tamaño inicial de 2 megas y un crecimiento de 1 mega. El registro de transacción debe iniciar con un tamaño de 1 mega e incrementar en 1 mega, o sea, log, ¿no? Log data file. Todos estos deben estar ubicados en la carpeta donde residen los archivos de datos. El primer archivo debe pertenecer al grupo de archivo primario, o sea, el file group primary, autogenerado por SQL Server, está bien. Y el segundo a un grupo de archivos llamado secundario. Bueno, ¿qué es lo novedoso de este ejercicio? Que le agregamos el file group secundario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos mirando el código. Ninguna novedad en la primera parte, donde estamos creando el archivo de datos principal sobre el file group primary. 4 megas creciendo un 25%, o sea, 1 mega, ¿no? Poner 1 mega o 25% es lo mismo, por la proporción, digo, ¿no? Coma, y luego en el file group secundario estamos creando el archivo de datos secundario, es decir, el NDF, que pueden haber varios, ¿no? Varios NDFs en una misma base de datos. Tamaño inicial 2 megas, creciendo en un 50%, es decir, en 1 mega, ¿no? Que es lo mismo decir. Y finalmente el log data file, sí que tenemos allí al final, tamaño inicial 1 mega y crece un 100%, o sea que crece de 1 mega también, claro. Bueno, vamos a ejecutar la creación de esa base de datos. Y bueno, hagamos un refresh sobre databases y verifiquemos que existe entonces nuestra base de datos L2. Aquí la tenemos, ¿sí? Siempre clic derecho, Properties, como para corroborar en Files que están todos los archivos de datos y de log. Y en File Groups, allí tenemos los 2 File Groups, ¿vieron? Cada uno me dice que tiene un solo archivo. Bueno, así tenemos la posibilidad incluso de hacerlo read-only, ¿vieron? Para que nadie meta mano, ¿no es cierto? Así que sea solamente, pueda hacer selects y nada más. Es interesante eso también, ¿no? Si queremos preservar de posibles modificaciones en archivos de datos, entonces lo hacemos read-only. Y bueno, fíjense que el primary no puede ser read-only porque justamente no podríamos hacer nada entonces, ¿no? Claro, ninguna operación de DDL ni de DML, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo lo vieron, chicos, hasta aquí? Todo el tema de manejo de archivos, esquemas, ¿sí? Y file group. Claro. Es como descubrir nuevos mundos, pero a medida que lo vamos examinando y viendo, ahí se va entendiendo con los ejemplos. Claro, sí, sí. Y así con los ejemplos como que te ayuda a entender que incluso tiene particiones, las memorias, como lo puedes explicar, y además sabes que es como algo de trasfondo, que lo ejecutas una vez y después ya no hace falta volver a utilizarlo y después puedes programar como normalmente haces sí, sí, sí. la base de datos. Pero sí, es raro porque es la primera vez, pero dentro de todo se va a entender. Sí, sí. Es acostumbrarse simplemente, ¿no? Pero esto para los DBA servers con moneda corriente, ¿viste? O sea, ellos ya tienen que determinar de antemano cuál va a ser el tamaño de los archivos de datos, del log, y cuánto pueden llegar a crecer, tienen que estimar
cuánto puede llegar a crecer los archivos de datos o el log, si es muy transaccional la base de datos o no. Entonces la verdad que es un lindo trabajo que tienen los DBA también, ¿sí? En este caso. Todo lo que es en administración de base de datos es muy importante. Bueno, lo que está a continuación tiene que ver con tablas particionadas, ¿eh? Así que me gustaría primero ver algo de teoría y para ello tenemos eh, mm, algo de tablas particionadas que les voy a subir en el aula virtual, ¿sí? Sí, incluso ya con ejercicio, ¿no es cierto? Sí, sí, es muy interesante de analizar, digamos. Ahora se lo subo. En clase 28, exacto. Volví a actualizar la de carpeta de data que creamos. Sí. Y hay un montón acá. Hay 11 nuevos elementos. Están navegando una por una. Ah, buenísimo.
Vamos a probar esto, ¿no? Vamos a crear la base de datos sexos, nos paramos en ella y vamos haciendo un refresh aquí en el Option Explorer como para verificar que están, ¿no? Están creados. Muy bien, así ya lo tenemos. Luego vamos a crear la función de partición, pfSexo, con rango derecho, es decir, para los valores de m, o sea, los masculinos quedan a la derecha, ¿sí? En la porción derecha, digamos. Ahí nos creamos la función de partición. Luego vamos a modificar la base de datos para agregar los dos file groups con F5. Muy bien. Y ahora me gustaría que hagamos clic derecho sobre la base sexos, properties, ¿sí? Para en el cuadro irnos a file groups. Y allí vemos que tenemos el primary, que es el que viene siempre por defecto, más los dos file groups que le acabo de agregar a la base de datos, con el alter, ¿no? Que son primario y secundario. ¿Me siguen, chicos? Fíjense que por ahora no tiene ningún archivo ninguno de esos, ¿vieron? ¿Sí? Cero, dice, ¿no? El único que tiene el main data file, obviamente, es el primary, como siempre, por defecto. Bueno, volviendo al código, ahora sí, vamos a crear el esquema de partición que me va a decir a qué porción van a parar cada uno de esos file groups, ¿sí? Entonces creamos el esquema de partición. Muy bien. Y luego llegó el momento de crear la tabla. Entonces creamos la tabla bajo ese esquema de partición, ¿sí? O en PS sexo, F5. Muy bien. Y vamos a modificar ahora sí la base de datos para agregar los archivos de datos secundarios, o sea, con extensión NDF, y que vayan a parar a cada file group correspondiente, ¿vieron? ¿Sí? Que ya fueron creados anteriormente, primario y secundario. Entonces, vamos a hacer el alter database. ¿Vieron que hay un go en el medio? Si no, no lo puedo hacer todo junto. A ver. Porque no está creada la carpeta. Entonces, podemos usar, exactamente, usemos data, ¿era, no? Sí. Usemos data que ya lo tenemos creado, como dice Belén. Más fácil. También. Y ahora sí, vamos entonces a modificar la base de datos con el alter database para agregar estos dos data files a esa base de datos, ¿sí? Perfecto. Ahora, volvamos otra vez a las propiedades de la base de datos. Clic derecho sobre sexos, properties, nos vamos a files. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Sí, los dos data files que acabamos de agregar. ¿Sí? Muy bien. Y vayamos a file groups y ahora vemos que cada file group secundario, es decir, primario y secundario, tienen un archivo cada uno. Por lo acabamos de agregar a través de los file groups, ¿sí? Bueno, hasta allí, ¿me siguen, chicos? ¿Sí? Bueno, esto se hace siempre de la misma forma, ¿viste? Es bien sistemático, ¿no? Siempre de la misma forma. Bueno, insertemos para hacer un testing rápido, entonces, 3 archivos allí a la tabla de personas. Exactamente. Y en lugar de hacer el select sobre la tabla de persona, directamente veamos el nombre de la persona, que eran Juan, Juana y Juno, los 3 primos, y luego vemos con pesos partition.pfsexo de partition function, ¿sí? A qué partición fueron a parar cada uno de ellos. Y aquí lo vemos claramente. Juana fue a parar a la partición 1, a la izquierda, ¿se acuerdan? ¿Sí? Era como rango derecho de los masculinos. Y Juan y Juno, que eran masculinos, fueron a parar a la partición número 2. Entonces, lo interesante de esto es que cuando hacemos una consulta, el motor de la base de datos es más performante, pero totalmente transparente para nosotros. Ni nos damos cuenta nosotros. Claro, el DBA tuvo que haber hecho todo esto primero, ¿no? Para empezar a ver los cambios en velocidad, o sea, la mejora en velocidad en las consultas después. Bueno, ¿cómo vieron el tema de tablas particionadas, chicos? Interesante, ¿no?
Bueno, ¿cuándo tiene sentido esto? 10.000 registros para arriba. Y hasta incluso en vez de partición te dicen que el lugar está, te ayuda a checar la búsqueda, porque todavía estamos contando. Claro. Sí, sí, sí. Se permite reducir los tiempos de búsqueda, pero enormemente, ¿no? Seguramente el registro de gente con el DNI o especialmente con el Sí, femenino masculino, ahora que agregaron el otro. sí, sí, sí. Buscar y ya. Sí, 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 claro, ¿no? Está buenísimo. Está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Sería Y en todo caso al final más práctico que MySQL Server con SQL que esta versión, porque esta podés achicar la soporta, ¿eh? en el otro, Sí, sí. sí, Pero la versión paga de MySQL soporta todas las particionadas también. La server, ¿eh? La que es de pago, digamos, ¿sí? No la que usamos nosotros, que es MariaDB, que es la versión gratuita de MySQL, claro. igual a la larga, cuando también tarda el tiempo de devolver esa cantidad. Bueno, acá hicimos con 3, no hay Claro. nada, pero virtualmente ya clasificarlo de otra forma. Sí, sí, sí. Se trata del tema de la forma de usar. Bueno, lo que sí siempre va a estar.